Bueno, estimado amigo de la Radio Portales, nuevamente reviviendo la historia con mi amigo Patricio Herrera. Gusto saludarte, Patricio. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente con un nuevo capítulo donde vamos a continuar lo que dejamos pendiente la semana pasada sobre el Huáscar. Bueno, hago la precisión, dijo buenas noches, porque estamos grabando en la noche. Sí, Porque esto sí. se emite, digamos, a mediodía del sábado y el domingo, pero bueno. Tienes toda la razón. Bueno, dejamos pendiente la semana pasada de que íbamos a continuar conversando sobre el Huáscar. Porque tal como lo hicimos presente, el Huáscar estuvo más tiempo sirviendo a Chile que sirviendo al Perú. Y el Huáscar fue desafectado, fue dado de baja, sacado de la lista naval en 1905. Y de ahí fue llevado a Talcahuano y estaba ahí con muchos buques, digamos, que también son llevados a Talcahuano en espera de ser desguazados. Desguazado significa, digamos, sacarle, digamos, todas sus cosas y prácticamente dejar su casco para o ser vendido, que muchos buques a veces hay empresas que lo compran y lo utilizan el acero, o ser usado a veces como buque blanco, es otra alternativa. El acorazado de la Torre, el famoso acorazado de la Torre, fue vendido para hacer poquitas de Gillette. Exactamente, a los japoneses. Con ese acero. Se cruzó el charco completo para ser derretido. También nos ha pasado con algunos buques, con los menos en todo caso, que estando esos buques en mantención, en reserva, digamos, en Talcahuano, hay algunos países que se entusiasman a esos buques, digamos, pueden ser reacondicionados y servir unos 10 o 15 años más. Exacto. A un costo, digamos, relativamente alto, eso es verdad. Pero para países que a lo mejor no lo requieren para una acción más combativa, sino quizás para una acción más de patrullaje litoral, les sirve. Exacto. Así los últimos que vendimos fueron la Lynch y la Condel, las fragatas Leander, que se las vendimos a nuestros amigos ecuatorianos. Exactamente. Y siguieron prestando servicio. Y siguieron, sí, exactamente. Están operativos esos buques. Sí. Eloy Alfaro, no me acuerdo el otro nombre, pero Eloy Alfaro era uno de ellos. Bueno, hablando del Huáscar, entonces, desde 1905 en adelante, este buque, digamos, estuvo ahí en la reserva. Y prácticamente, la verdad que hay que reconocer, si los buques pasan a reserva, y por supuesto que no hay plata para mantenimiento, entonces comienzan a deteriorarse bastante. Y el año 1950 llega transbordado a la comandancia en jefe de la segunda zona naval en Talcahuano un almirante, Pedro Espina Ricci, que de antes él tenía en mente que este buque no podía morir como morían los otros buques, sino que por el contrario, tenía que revivir para ser convertido en un museo. Que tal como lo mencionamos en la vez anterior, museo para gloria de Chile y del Perú. Eso es tremendamente importante, un punto de unión con nuestros hermanos vecinos. Fíjate que es el segundo blindado más antiguo a flote en el mundo. Solamente superado por un buque que está en Europa, creo. Está en Portsmouth, allá en Inglaterra. Exactamente. Exacto. Entonces, y recibimos incluso un premio nosotros, los chilenos, sí, pues, por haberlo restaurado y por conservarlo como está conservado. Sí. Y a flote, porque es complicado a flote, porque a flote significa que hay que todos los años limpiarle los fondos. No se puede dejar un buque en el agua y no preocuparse del casco, porque se empieza a llenar de moluscos, etc. Pero mira cómo son las casualidades de la vida. Esto es cuando dicen que de repente se alinean los astros, es verdad. Porque cuando el almirante Espina llega a Talcahuano con esta idea, el Huáscar dependía del Subdepartamento de Artillería y Municiones. El SUBMUN. El SUBMUN. Ahora es parte del Arsenal. Y llega transbordado a Talcahuano el teniente primero, como jefe de ese Subdepartamento de Artillería y Munición, Carlos Chuletovich Álvarez, quien también le atrae esta idea, digamos, del almirante, y comienza, digamos, entonces a trabajar arduamente para poder cumplir la orden. Porque en principio lo que quería el almirante Espina era colocarlo en un espejo de agua. Yeah. Eso es lo que quería. Pero eso iba a demorar demasiado. Por lo tanto, la otra opción era sencillamente fondearlo, digamos, al lado de la costa, digamos, y convertirlo tal cosa. Así, exactamente. Ahora,
lo primero que le ordena el almirante Espina al teniente Churetovich de la época, consiga el máximo de información. El máximo de información. Por supuesto que no fue fácil, pero nuevamente salirían los astros y un compañero de él en Santiago era descendiente de uno de los oficiales que estuvo en el Huáscar. ¿Qué tal? Por lo tanto, le consigue, digamos, Rápidamente. rápidamente Claro. información. Y con lo que no había, sí habían buques que habían sido construidos en Inglaterra más o menos en la época paralela. Y se usaron 2 buques para ello. El crucero Higgins, de la época, que le decían el 111 porque tenía 3 chimeneas, Claro. una tras otra. Iguales. 1, Iguales, 2, 3. 111. 111. Y la corbeta General Baquedano. Ella también estaba de baja, La chancha. y por lo tanto la chancha, La exactamente. chancha. Entonces, con el mobiliario y Bueno, todo mueble de época. todo mueble de época, Claro, exactamente. excelente. Entonces, con eso se comenzó a recondicionar el Huáscar. Y el Huáscar comenzó a tomar vida. Y aquí está. Y eso es tremendamente importante. Nuevamente se vuelven a aliar los astros porque el año 64-65 este teniente Churetovich sigue avanzando en la Armada y como capitán de navío llega destinado como jefe del Estado Mayor de la segunda zona naval en Talcahuano. Cuando él tiene fresco todavía esta memoria, digamos, de lo que se había hecho, y afortunadamente se da cuenta de que esto, lo que ellos habían reconstruido y revitalizado, se mantenía, y por lo tanto pone, digamos, todos sus esfuerzos para poder mantenerlo y ojalá acrecentar, digamos, esta muestra. Pero pasan 6 años y él asciende almirante. Y lo mandan como comandante en jefe de la segunda zona naval, el mismo puesto que había tenido el almirante que le había dado esa orden, El almirante Espina. el almirante Espina, Claro. hacía 20 años atrás. ¿Qué tal? Y ahí, también, digamos, está otro alineamiento de astros, estaba como administrador de la planta Mar Talcahuano el capitán de navío Gerald Good, Tuve el gusto de conocerlo. fue académico nuestro. Sí, exactamente. Y él, dado el tiempo que había pasado ya, le dice al almirante Churetovich, ¿sabe qué? Metamos a dique al Huáscar. Revisemos cómo está el Huáscar. Ya tiene mucho tiempo, por lo tanto, para mantenerlo como museo flotante, revisemos el casco, revisemos todo. Y esa medida fue crucial, Claro. tremendamente crucial. Así que, bueno, tú que fuiste director del museo, en ese tiempo, Museo Naval y Marítimo. Naval y Marítimo, ahora Museo Marítimo Nacional, pero tenías, digamos, un poco bajo tu Sí, supervisión, un poco, digamos, éramos el mando técnico. mando, exactamente, como dirección Claro, técnica. Exacto. Nos correspondía pasarle revista de inventario, verificar que todo estuviese como correspondía, que no se perdieran las cosas, etcétera, etcétera. Yo creo, Y- realmente, fíjate que esto es, bueno, está sucediendo un poco con lo que es el Museo Corbeta Esmeralda de Iquique, ¿no es cierto? Pero este buque, digamos, que fue recuperado, digamos, y ahora convertido en museo flotante, tiene, pero visitas a cada rato. Claro. No, y la ventaja que tiene sobre la Esmeralda es que este es el buque. Allá en el norte tenemos la réplica. La réplica, claro. Que Este a es todos el nos buque. encanta subir, Claro. nos encanta sacarnos fotos en los lugares, pero es de cemento. Claro. Es que este es el buque original. Entonces, es un privilegio Claro. que este almirante, o sea, que estos grupos de oficiales, porque ya está el almirante Espina, el almirante Churetovich, el almirante Good, ya va habiendo una voluntad ya institucional de tener este. Y fíjate que estamos a 3 años de que de se cumplir cumplan 150 años. 150 años. Y la Armada está propiciando todo un proyecto de reforzamiento de la museología y museografía, digamos, Sí. para que se potencie este buque en miras, digamos, a conmemorar adecuadamente esa gesta. Y hay otro proyecto. Esta torre, que se llama Torre de Coles, en honor a su fabricante o diseñador, que era, William Collins, creo, ¿no? se llamaba Cooper Phipps Coles. Ah, ya.
esta no es la original. Sí, La original la tenemos. Pero no se puede embarcar la original porque le produciría escoras al buque. claro, exactamente. Entonces, esta no es la original. Entonces, la otra, como no se puede poner en el Huáscar, se va a instalar en Talcahuano sobre una estructura metálica de acero. Y se va Ese es el también. proyecto. Ese es el proyecto. Y en este momento lo están desarrollando ese proyecto. Así Ya. que ojalá que logre ver la luz y que lleguemos a buen recaudo. Es importante decirle un poco a los auditores que la torre se cambió por una conveniencia dado los tipos de cañones que teníamos. Exactamente. Claro. Exactamente. Y, Ahora, sobre el buque han habido muchas ideas. sí, Y entre algunas hubo varios que sugerían devolver el buque a Perú. Hubo un almirante peruano que fue vicepresidente de la República de Perú, de apellido Jean Petri, que sugirió hundirlo, sí. porque era un motivo de Él fricción. sugirió que aprovechando la celebración del 8 de octubre se hundiera el buque. Claro, claro. Y Chile no, por ningún motivo. Fíjate que hay un artículo justamente del almirante Chuletovich que mandó a la revista Marina donde se refiere a esa situación. Y él reproduce en ese artículo la carta que le envía, una carta muy conceptuosa, y donde le deja ver de que por ningún motivo, digamos, se podría aceptar eso. Y además le recuerda, digamos, que el almirante Espina, cuando recuperó este buque, lo recuperó justamente con lo que hemos señalado, Claro. para gloria de Chile y del Perú. Claro, claro. Mira, Fíjate que hay sabemos una curiosidad del sí, buque. Grau disparaba siempre por estribor, porque cuando disparaba por babor el buque se escoraba. desconozco. Había un problema. Y ese es el palo que conversamos el otro día, que retiró Claro. Grau para poder disparar por sobre el castillo y hacia proa. Porque ese palo molestaba mucho y ya no tenía sentido tenerlo. Claro. Porque el buque ya no usaba vela. Ya. Ahí está navegando el buque. En fin. Oye, fíjate que una anécdota. Cuando fue el terremoto y tsunami, yo estaba allá en Talcahuano porque hay que recordarles a los auditores que ese día estaba reservado para condecorar a la presidenta Bachelet a mediodía y para que en la noche la presidenta fuera la madrina del lanzamiento del buque hidrográfico Cabo de Hornos. Hizo el programa. Yo era comodoro, era parte del alto mando, por lo tanto viajé, digamos, con mi señora, con Mónica, a Talcahuano para participar de eso. Y yo llegué en la noche, tipo 2 de la mañana, me acuerdo. Yo me había acostado recién cuando fue el terremoto. Cuando dicen eso que uno se puede mantener en pie, es la pura verdad. Claro. No podía pararme. Claro, claro. Bueno, pero al día siguiente correspondía, me tenía que ir a presentar a la zona, así que fui para allá. Y está. De partida, traté de, a la altura de la isla Rocuán, me para un carabinero y me dice, ¿sabe? Me dice, no puede pasar. Bueno, yo le digo, oiga, pero yo soy comodoro, le dijo, tengo que presentarme. Pero me dijo, sí, aunque lo deje pasar, no va a poder. ¿Dónde está el almirante? Quizás dónde estaba. No, perdón, y en la ruta hacia Talcahuano estaba ya bloqueada por pesqueros, O sea, claro, tarros de estaban basura. varados. Claro. No, claro, sí. Chuta, así que volví, y ahí esa fue una ayuda a mi señora, porque la Mónica me dice, oye, pero si tú te vas por el lago Huachipato y subes por San Vicente, te vas por arriba. Por arriba. Y llegas por arriba. Claro. Tienes toda la razón. Mira, Y así lo hice. ¿qué tal? Aparecí por arriba por el hospital, y me acuerdo que cuando comencé a bajar y vi la bahía, fíjate, se veía, pero a todo esto, el Aquiles el día anterior había llegado al Talcahuano, había bajado contenedores para hacer una estima mejor de sus contenedores, todos esos se fueron al mar. Qué tremendo. Bueno, Yo quiero hacer un recuerdo de don Miguel Grau. pero me parece acertado. Hablando del Huáscar y hablando de Angamo, etcétera, don Miguel dijo dos cosas importantes y que se cumplieron en Angamo. Una de esas es, en este buque nadie se rinde. Así Y fue. la verdad de las cosas es que cuando arriaron la bandera fue muy posterior. Muy posterior. Murieron varios oficiales antes que asumían la comandancia y mantenían la Sí. enseña de Grau. Y lo otro que lo dice en una carta a su padre o a un familiar. Si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo regresaré. Mira, ¿qué significado, digamos, esas palabras? Porque él sabía que este era un buque que si lo llegaban a atrapar entre comillas, en la mar,
porque es curioso que en la mar, pero si estaba obligado a dar combate, iba a ser hundido. Sí, Porque su artillería, si bien es cierto, era poderosa, 300 libras, era lenta. claro. Y los buques chilenos, Claro, ya sabía perfecto que no tenía esa ventaja con exacto, respecto a... exacto, sí, había tenido un factor de suerte muy grande mientras fue William Rebolledo comandante Mm. en jefe de la escuadra, pero después se apagó su estrella y Fíjate que la crítica de William Rebolledo a todo esto es una crítica injusta, porque si él hubiera encontrado efectivamente a los buques, digamos, surtó en el Callao, lo haría pues, hundido o capturado. exactamente, Claro, otra cosa hubiera claro, sido. claro, si tenía la fuerza, Claro. la tenía. Oye, íbamos a hablar también de Barrientos ¿cómo se llama? Sí. En el Déjame desembarco. terminar un poquito acá, sí. Dale. A ver, ¿a qué quería llegar yo a propósito del Huáscar? Yo llegué a la zona, me presenté, digamos, al almirante más antiguo que estaba allá, y inmediatamente miro hacia la bahía y veo el Huáscar que estaba apuntando, digamos, hacia Concepción, solamente sujetado por una de las cadenas. Si esa cadena se hubiera roto, esto hubiera salido a navegar. Claro, habría llegado allá por la Lota. Y capaz que se hubiera hundido. Claro. Porque resulta que nosotros en el Molo 500 teníamos al destructor Cochrane, un County, digamos, que había salido de baja, y al lado de ellos una fragata que también había salido de baja, que era la Baquedano. Perdón, la Centeno. Ya. La Centeno. Esos dos buques cortaron espías y salieron a navegar. El Cochrane terminó fondeado frente a Carril Sur. Afortunadamente, fondeado, sin escorarse, digamos, pero la Centeno se hundió. Claro. La Centeno se hundió. Entonces, fíjate que la luz que guía un poco, digamos, emulando lo que decía Pratt, lo mejor, ¿cierto? Siempre lo que pasa es lo mejor que puede suceder. Este buque se salvó sujetándose a la última cadena que lo sostenía ahí. Así que, bueno, varias veces le hemos dicho a nuestros auditores, digamos, que este buque está disponible para todos los que vayan, digamos, a la zona, Claro. para que lo puedan visitar. Basta carnet de identidad. Claro, nada más. No, y los valores son bastante bajos. Fíjate Sí. que la entrada general, público general, 3.000 pesos. Claro, Pero si es estudiante, baja 1.000. claro. Entonces, más o menos una hora más o menos de recorrido a bordo. Así que, y también sé que parte del proyecto de potenciar, digamos, esta muestra es que a la entrada, mientras la gente avanza, digamos, a comprar su entrada, se documente adecuadamente. De Perfecto. tal manera que desde antes ya reciba información. Exacto. Eso es importante. Así que, bueno, cerremos el capítulo de Huáscar con la satisfacción de saber que se están haciendo cosas importantes para este museo, que tal como dice Patricio, nos podemos, así como los ingleses dicen que tienen en Portsmouth, creo que es el Warrior, me da la impresión que es el Warrior, que está allá. Nosotros tenemos acá a este buque que los peruanos cuando han venido para acá, terminan felicitándonos. Sí, lógico. Terminan, obviamente, que sintiendo, digamos, un cierto grado de emoción, pero dándonos las gracias por la manera como es mantenido y cómo seguirá manteniéndose. Bueno, nos saltamos, a ver, termina el combate de Angamos, Chile queda, digamos, con el dominio del mar, e inmediatamente se prepara entonces el desplazamiento del ejército hacia el norte. Exactamente. Tal como se muestra en la figura, ahí tenemos a Iquique. Hacia el norte había que buscar entonces dónde desembarcar, dónde hacer ese desembarco. Comenzaba la fase terrestre de la guerra. Claro, exactamente. Entonces se decide usar Pisagua. Hay que recordar, ya nosotros teníamos el control acá, Exacto. pero de aquí hacia allá no lo teníamos No, todavía. Todavía estaban los peruanos. Claro, todavía están los peruanos. Peruanos y bolivianos todavía. Todavía, Por lo claro. tanto,
cuando se programó este desembarco, con una cantidad importante también de buques, y llevando una cantidad, un ejército expedicionario Exacto, importante también, claro. esto ocurrió el 2 de noviembre del 79. Y ahí yo creo que también es importante porque todos los que iban a desembarcar sabían que los esperaba una metralla permanente. Yo pienso honradamente que lograr motivar a aquellas personas para que efectivamente asuman ese desafío Enorme. enorme, saber perfectamente, tal como Prat sabía de que enfrentándose al Huáscar era posiblemente la muerte, digamos, estaba cerca. Acá, por supuesto que la muerte estaba cerca. Pero ahora sí, el desembarco se produce igual. Claro. Y si nos pueden mostrar, por favor, la foto, digamos, del desembarco, uno de los botes desembarcando, vamos a mostrar de que una de las gracias que permitió infundir espíritu a todos los que estaban llegando a tierra fue lo que hace este hombre, Amador Barrientos, Teniente de la Armada. un teniente de la Armada que saca la bandera, ¿no es cierto?, Claro. del bote y la clava en la playa. Fíjense que es tanto lo que el ejemplo de este hombre arrastra, que cuando él baja, coloca la bandera en un promontorio. Y era una lluvia de balas. Claro. El comandante del buque lo escribe en el parte. El teniente Barrientos colocó la bandera en un promontorio mientras las balas le rajaban su uniforme. O sea, ¿y por qué no lo oyeron? Porque no sufrió ni una herida. Bueno, este hombre coloca la bandera y le da ánimo a la gente a tal punto que no solamente los que tenían que desembarcar se entusiasman, sino que también los remeros, Sí. que tenían la orden de volver con estos Claro. botes a bordo a buscar más gente. Entonces tenía que decirle, ustedes no, también queremos ir a pelear. No, si ustedes tienen que volver a buscar Claro, la traigan más segunda gente. ola. Porque fue un pequeño grupo que llegó en la primera ola. Claro. Y ese grupo estuvo a punto de ser borrado por la Sí. defensa peruana, que era muy sólida. Sí. Es después, cuando ya empieza a llegar la segunda y tercera ola, cuando las fuerzas peruanas ya van declinando Fíjate y que se retiran. aquí hay un punto importante. ¿Eh? ¿Cuándo se gana una guerra? La guerra se gana cuando tú doblas la moral del enemigo. Cuando tú logras que esa persona se dé cuenta de que no va a poder vencer a esos hombres. Exacto. Entonces la moral, digamos, comienza a perderse. Exacto. Lo que pasó en el desembarco de Pisagua es justamente eso. O sea, ese grado de valentía que demostraron todos los que desembarcaron allá generó, digamos, una suerte de La mística. de mística, exactamente. Le demostró, digamos, a los peruanos que aquí, a ver, cuando se estudia, digamos, una acción militar, siempre se calcula un factor de atracción, que se llama, o sea, una cantidad de pérdidas. Claro. Pero aquellos que van a inmolarse saben que eso va a ser por un bien mayor. Exactamente. Y eso es lo que hay que entender, digamos, el desembarco de Normandía, ejemplo. Eso es el mejor ejemplo. Entonces, Disculpa, nuestros televidentes, los que han visto la película En busca del soldado Ryan, de Tom Hanks, se pueden hacer una idea de cómo fue este desembarco. Porque fue así como ustedes ven en esa película. claro, La cantidad de balas que recibían los que van llegando. Y los que están defendiendo están parapetados. claro. Entonces, Ellos están mucho más protegidos. claro, ¿verdad? entonces, Tienen el control. los que vienen tienen todas las de perder. O sea, Pero cuando se dan cuenta que a pesar de eso no logran detener claro, el desembarco, eso le genera un factor Claro, importante de frustración. por supuesto. Cae la voluntad de lucha. Claro, exactamente. Bueno, este teniente había participado en Angamo. Sí, Había sido los que habían capturado al Huáscar. sí. Y después va a seguir combatiendo. El problema es que Barrientos después era segundo comandante del cazatorpederos Lynch y se produce la guerra civil. Sí. Y él, De 1891. 1891, y él se pliega al bando Balmacedista. balmacedista, que era constitucional. Claro. Entonces, hay que entender el proceso. Sí, pues. Él está haciendo lo correcto. Perdón, y muchos se plegaron al bando constitucional. Mucho, por supuesto. Así que
cuando de repente uno dice, oye, pero ¿y qué pasaba en ese entonces? Porque por el otro bando, el bando congresista, que fue mayoritariamente apoyado por la Marina, Claro, y donde la figura, digamos, que emerge es Jorge Montt, exacto, que era capitán de navío. exactamente. Barra Uno con los dice, almirantes. ¿dónde están los almirantes? Se desaparecieron. Que los almirantes eran constitucionalistas. Eran constitucionalistas, tenían que obedecer Claro, a la constitución política de Chile. claro. Bueno, y este hombre es ninguneado. Le retiran su cargo, le retiran su sueldo, queda empobrecido y sufre muchos años. 26 años después, la Armada le entrega una pensión con la cual sobrevive hasta su muerte, a los 73 años más o menos. Bueno, por eso que, como es osornino, eso es importante porque nació en Osorno, y nosotros tenemos un muy buen académico allá, José Miguel Huerta, y tú tienes un compañero de curso ahí también, es que ya vienen haciendo gestiones para poder levantar un busto ya. Exacto. Y eso es importante decirlo, porque si bien nosotros estamos aquí con una audiencia que es más bien local, digamos, dentro de la quinta región, pero esto se sube después a YouTube y esto circula a todo Chile. Un saludo para José Miguel Huerta y para Gonzalo Arias Salas. Sigan luchando porque este monumento hay que levantarlo. Osorno merece tener a este hombre y reconocerle su tremendo valor. Tremendo valor. Y en el momento que sepan de que eso va a ocurrir, nos avisan, digamos, porque ahí estaremos. Ahí estaremos apoyando esta causa. Fíjate que fue lo mismo que le pasó a un oficial de la Esmeralda, Francisco II Sánchez Alvaradejo. Él también, estaba, el año 91 estaba en Inglaterra, cuando se produce esta cosa, y él vuelve y llega a Argentina, y obviamente que él era subordinado al presidente de la República, entonces le quitan el mando y queda un año relegado en Argentina. Con la diferencia de que él cuando al año siguiente Montt firma la ley de amnistía. Leyes de amnistía. Pero parece que esas leyes de amnistía no favorecieron a Barrientos. Porque... O sea que hay un hombre, digamos, que se actuó con injusticia. Claro. Y una injusticia tremenda que hasta el día de hoy no hay un reconocimiento. Así es que esperamos realmente tener la alegría de poder estar en ese día en que se devele la estatua de este héroe. Sí. Con todas sus letras. Bueno, eso es lo importante de la historia. Fíjate, cuando a veces la gente dice, oye, no todos se entusiasman con la historia, debemos reconocer. Hay algunos que encuentran que es fome, que es aburrido, que es latoso. Claro. Pero por otro lado, uno va descubriendo tantos hechos y tantas cosas se va dando cuenta, digamos, tanto puede hacer uno para poder darle a su justicia, darle a cual lo que se merece. Claro, a cual lo que le corresponde. Lo que le corresponde. Claro, tan simple como eso. Si este hombre logró impregnar de valentía, de coraje, digamos, a todos los que estaban desembarcando, no tuvo ningún miedo, digamos, porque perfectamente él podía, la primera, digamos, oleada, haber sido muerto. Claro, perfectamente. Y si así hubiera sido, no importa, la acción ya de bajar, digamos, de clavar la bandera, decir, digamos, que aquí no importa los que murieran, total, igual íbamos a seguir adelante. Bueno, y eso sucedió el 2 de noviembre. Claro. Pensemos que el 6 de noviembre, o sea, 4 días después, ya se produce el primer combate. La batalla de Pampa Germania. Exactamente, porque el ejército comienza a adentrarse, sobre todo buscando agua. Buscando agua. Claro. Bueno, justamente las batallas que se sucedieron después, digamos, del desembarco de Pisagua fueron justamente por el control del agua. La batalla de Dolores, justamente la historiografía la asocia justamente con ese nombre, digamos. Batalla de Dolores o batalla del control del agua, los pozos, digamos, que estaban San allá. Francisco de Dolores. San Francisco de Dolores. Así le decían. San Francisco de Dolores. Ahora, tanto el 6 con Pampa Germania como Dolores, digamos, fueron triunfos chilenos, pero después terminamos con Tarapacá, que lamentablemente ahí se nos fue mal. Muy mal. Murieron muchos chilenos. Bueno, estas 3 batallas yo creo que ameritan, digamos, conversar un poquito más. Sí, hay harto detalle que dejémoslo, digamos, para el próximo programa y les damos el saludo de despedida, esperando encontrarnos nuevamente en la próxima semana aquí, justamente junto con Patricio, y esperando, digamos, que ojalá se nos sumen muchos más adeptos a esta historia naval y marítima de Chile. Gracias. Hasta el próximo fin de semana.